corta. Se me ha pedido que modere la sesión esta mañana. Vamos a dar inicio con la conferencia magistral de la doctora Alexandra Calle. Una breve semblanza de la doctora Alexandra Calle. Ella nació en Colombia, es bióloga y tiene una maestría en inocuidad y microbiología de alimentos de la Universidad de Nebraska. Posteriormente, Alexandra se fue a Texas Tech University, donde hizo su doctorado bajo la dirección de la doctora Mindy Brashears, y luego siguió hacia su postdoctorado en la misma área, en la misma universidad. La doctora Calle es profesora investigadora hoy día en Texas Tech University. Está encargada de la cátedra Microbiología de Alimentos y también de dictar las materias en inocuidad de alimentos. Ella estaba involucrada en mucho de lo que hace la Texas Tech a nivel internacional, particularmente en Latinoamérica. Tengo el placer de compartir con ella algunas responsabilidades en Honduras, donde tenemos un proyecto de investigación y desarrollo hace más de 6 años. En los últimos 2 años ha sido más activa todavía en esto, haciendo cursos, seminarios de capacitación a inspectores de carne. Tuvimos la oportunidad de hacer una rehabilitación de 2 plantas para exportación en Honduras, que estaban prácticamente todas inactivas. Pero como buena colombiana, obviamente Colombia es actualmente sede de un proyecto nacional para la prevalencia de patógenos, tanto de Salmonella como de Escherichia coli, a todo largo y ancho de ese bonito país que es Colombia. Con ustedes, la doctora Alexandra Calle. Un aplauso para ella. Para adelante, para atrás. Practicando para adelante, para atrás. Buenos días. Muchas gracias, Nelson, por la presentación y muchas gracias a la organización por invitarme. La doctora Brashears era la persona que inicialmente iba a estar aquí con ustedes haciendo esta presentación, pero bueno, hubo un cambio de planes. Ella está posiblemente tomando una posición importante allá mismo en Estados Unidos que le impidió estar aquí, así que pues hicimos este cambio y les voy a presentar parte de los proyectos de investigación en los que estoy involucrada o que nuestro grupo está involucrada. Y mi presentación pues tiene que ver principalmente con la prevalencia de patógenos en Latinoamérica. Entonces estoy trayendo unos datos recopilados de nuevo de mis proyectos y otros proyectos, entre esos la doctora Claudia Narváez, la tengo aquí mencionada en mi presentación. Para iniciar, a ver si ya me toca ver así, ¿ven? Se me sale la... quiero iniciar con esto porque por una razón. En los años que llevo trabajando en inocuidad, generalmente las presentaciones de inocuidad se basan en datos de prevalencia o en el estudio de tratamiento para destruir el microorganismo o de repente estudios en plantas para así implementar intervenciones y las buenas prácticas, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Todo este esfuerzo que estamos haciendo las diferentes universidades, sobre todo, y lo que tiene que hacer la industria. Y esto es una pequeña historia y muy corta historia dentro de cientos que existen a nivel mundial. En el 31 de julio del 2001, Kevin, un niño de 2 años, 8 meses de edad, está en su casa, amanece con diarrea. Bueno, su mamá y su papá tratan de atender, de solucionar el problema de su diarrea y fiebre. Y al día siguiente la diarrea progresa, se pone severa, incrementa la diarrea. La diarrea de Kevin, de nuevo de 3 años, se convierte en diarrea con sangre. Kevin
tiene que ser llevado al hospital por urgencias porque ya el caso se aparenta ser severo, sus papás lo llevan a urgencias. El 2 de agosto entonces es remitido al hospital donde se le da tratamiento a Kevin por diarrea severa y diarrea con sangre. Eso es el 2 de agosto. El 3 de agosto los riñones de Kevin de 3 años empiezan a fallar. Y obviamente si los riñones del niño están fallando, pues hay que hacerle un proceso de diálisis. Kevin inicia su tratamiento de diálisis de nuevo. Kevin de 3 años es sometido a este tratamiento de diálisis. El 7 de agosto, Kevin tiene que ser conectado a un respirador porque empiezan a fallar no solo diferentes órganos y continúa con la diálisis que no está siendo suficiente. Su cuerpo empieza a inflamarse, sus extremidades, brazos, piernas se inflaman, hay que trasladarlo incluso de habitación porque empieza a presentar dolor en todo el cuerpo. La cama del hospital en donde que inicialmente le han asignado a él no es apropiada para su condición, hay que asignarle una cama especial, un cuarto especial con todos los aparatos a los que está conectado Kevin. Siguen los problemas incrementando, los doctores no logran estabilizar su presión sanguínea, no se logra estabilizar su corazón. El 11 de agosto, Kevin trata de ser resucitado 2 veces y pues desafortunadamente sin éxito y muere. ¿Cuál fue el diagnóstico? La causa, E. coli O157, H7, que desencadenó el síndrome urémico hemolítico. Si ustedes ven la cronología del problema de Kevin del 31 de julio al 11 de agosto y no hubo nada que fuera posible para salvar al niño. Como Kevin hay cientos de historias más. De nuevo, presento la historia, no se trata de amargarles la mañana. Ahorita vamos a pasar a ponernos en mejor tono, pero ese para crear sensibilización. ¿Por qué hablamos de intervenciones? ¿Por qué hablamos de patógenos? Es por este motivo. Y de nuevo, también lo presento especialmente por una situación que tuve en el Meet School. Nosotros hacemos un evento cada año en Texas Tech, se llama Meet School. Y estaba presentando algo de inocuidad y de un problema hubo en Canadá con no sé qué planta, un recall grandísimo y no sé. El caso es que cuando estoy presentando yo digo algo así como de un niño que se muere, un niño que se enferma. Un participante del Meet School dice, pero ¿por qué hacen tanto problema por una persona? Claro, o sea, si Kevin es el hijo de uno de ustedes, es importante. Sí, puede ser una persona o pueden ser 100 y es igualmente importante. La carne de res ha estado asociada a problemas de microorganismos patógenos. Los microorganismos más comunes, no exclusivos de la carne, pero los más comunes incluyen Salmonella, Listeria E. coli O157 y los otros STEX no O157, Campylobacter en una mejor proporción y Clostridium perfringens también una menor proporción, pero Clostridium siendo asociado más a carnes procesadas. Los microorganismos más comunes son Salmonella y E. coli. No solamente tenemos problemas de brotes alimenticios cuando hablamos de estas bacterias asociadas a la carne, sino también retiros, y los retiros cuestan a la empresa. Cuando hay brotes es la población que se ve afectada y la empresa también, pero cuando son los retiros estamos hablando de un problema financiero económico pues que ya afecta a la industria. E. coli, Salmonella y E. coli se han estudiado bastante en ganado. El microorganismo que tal vez más se le ha dado énfasis en ganado bovino o en producción de carne es E. coli O157 y los otros 0 grupos. Y pues ya es conocido que este microorganismo es parte normal de la flora intestinal del ganado. Se puede encontrar hasta el 100% de muestras fecales contaminadas o no contaminadas, muestras fecales de ganado
ganado con la presencia de E. coli. No digo contaminadas, es porque es parte de la flora normal de estos animales. Independiente de la presencia de E. coli patogénica o incluso salmonela, a ver qué, voy a dañar este cosito. Déjenme un segundito. Independiente de la prevalencia, en materia fecal, la piel del ganado se contamina, así sea que el animal como tal no sea un portador de E. coli en su materia fecal, pero se contamina por otros animales. Entonces, usualmente la piel o el cuero entra a la planta con una carga también muy alta. Una vez entra este animal o el ganado, entra a la planta con E. coli en piel, pues ya vamos a hablar de una posibilidad alta de contaminación de carnes si las medidas no se aplican. Y si esta carne contaminada llega a los consumidores, pues vamos a tener problemas. ¿Por qué este problema tan grave en el caso de Kevin y de cientos de personas que han muerto por E. coli? E. coli patogénica, hablando en términos generales, afecta a las personas, al huésped o al ser humano por varios motivos, y lo quiero mencionar aquí es porque voy a hablar más adelante de los genes de virulencia, y yo creo que es importante que todos entendamos de qué estamos hablando. La O en E. coli se refiere al antígeno O, que es el antígeno pues, que está en la parte, digamos, externa de la célula. La H se refiere a otro antígeno que está en el flagelo y se usa para clasificar o identificar los microorganismos. Pero ustedes habrán visto, si han leído papers o cuando han visto datos de prevalencias, que se mencionan mucho estos genes. Se menciona el gen EAE, el gen STX, el gen STX1 y 2 y el HLY, que no se menciona mucho. La presencia de estos genes son los que marcan la virulencia del microorganismo. La ausencia de los genes, digamos, está relacionada en menos proporción. Si estos genes están presentes, pues se desencadena toda una cascada de problemas que ocurren en el cuerpo, desde la adherencia al microorganismo, inyección usando un mecanismo que usa la bacteria, inyección de estas toxinas, y bueno, viene toda la enfermedad que llevó en este caso a la muerte de Kevin, que es un caso típico de E. coli. Cuando hablamos de E. coli patogénica, hablamos de O157 y de los no O157, o en inglés se le llaman los STEX, non-O157. Puede generarse un poquito de confusión en cuanto a la clasificación, pero muy brevemente les voy a explicar. Se hablan de los principales 6 serogrupos que están mencionados aquí en los círculos azules oscuros, y estos 6 serogrupos se identifican en Estados Unidos, y hago la aclaración, los 6 serogrupos son por ley identificados como los de mayor importancia en este país. Y esta identificación sale de un estudio que realiza Brooks en el 2005, en donde él analiza todos los datos del CDC e identifica que el 70 o el 80% de los problemas de STEX en Estados Unidos son asociados a estos 6. Si controlo el 80% de los problemas, pues tengo control a la gran parte de los problemas. Cuando hablamos de estos, entonces los denominamos como STEC, y STEC significa pues, chiga, E. coli productora de toxina chiga, y hay otro grupo que son los EHEC, que también causan problemas, y no voy a pues, entrar en detalle. Entonces, E. coli O157 puede estar en ambas clasificaciones, EHEC o STEX. ¿Por qué nos enfocamos en el muestreo de estos principales 6 serogrupos en Estados Unidos? Entonces, por un lado, es esta publicación, que fue el análisis de todos los datos del CDC, pues lleva a este país a que decida, enfoquémonos en estos 6. Luego, por otro lado, la misma historia de inocuidad del país y de brotes asociados con E. coli O157 y más adelante con los STEX, pues lleva al país a que se generen diferentes tipos de reglamentos o normas
En el 94 se declara E. coli O157 como un adulterante en carne molida. Entonces, si sabemos que este patógeno es adulterante en carne molida, significa que la industria y el gobierno del país tiene que intensificar el muestreo para su control. El hecho de que sea adulterante implica que si la industria o el gobierno encuentran este patógeno en carne molida o en carne no intacta, bien sea mecánicamente tenderizada o recortes, esta carne no puede salir al mercado, considerada adulterada. Luego se genera la mega regla, que en el 96, que habla de HACCP, POES, que son temas conocidos, pero tal vez no en esa época, en el 96, no tan legislados, y luego en el 2011 entran ya los Big Six o los grandes 6 serogrupos que acabo de mencionar. Entonces, digamos que esto redondea el por qué el énfasis en Estados Unidos en estos 7 serogrupos de STEX. Salmonella no está regulada de la misma manera, pero igual pues por análisis de riesgos también se considera, y brotes, un riesgo en este tipo de carnes. Un metaanálisis que se llevó a cabo en el 2014, estos autores colectan información de prevalencias de E. coli a nivel mundial. El metaanálisis, recuerden que no es el estudio como tal de la prevalencia, sino la recopilación de todos los datos que han sido publicados y analizar cuáles son las tendencias. En este metaanálisis se revisaron 140 estudios, y esos 140 estudios incluyeron 220.427 muestras de ganado vacuno. Y ustedes ahí pueden ver en la gráfica quién se lleva la mayor proporción de este pastel. África tiene la mayor prevalencia de E. coli O157. América del Norte, incluye Estados Unidos y Canadá, tiene un 13% de prevalencia. Latinoamérica y el Caribe se corrió el rótulo, es 3%, que es la línea roja. Tal vez esta prevalencia alta en África puede deberse a la falta de reglamentaciones, o implementación de estrategias de mitigación del patógeno. ¿Qué quiero que vean aquí en este gráfico? Comparen América Latina, la prevalencia de E. coli, 3%, con América del Norte, 13%. Igual estos no son pues datos necesariamente conclusivos, no está escrito en piedra, esto cambia evolutivamente, los microorganismos cambian, las prevalencias cambian, la ecología de los microorganismos cambian, pero al menos nos muestran una tendencia. Esto es solamente como para una referencia de quién está exportando en este momento a Estados Unidos. Bueno, Brasil estaba exportando carne ahora cruda, ahorita ya solamente es carne procesada, pero hay en Chile, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay. Entonces, todos estos son los procesos de equivalencia que ha venido desarrollando el USDA, y en algunos de estos es donde Texas Tech ha tenido la oportunidad de estar involucrado tanto en procesos de equivalencia o apoyando a estas industrias que están exportando. Dentro de esas, Texas Tech ha trabajado con proyectos con México, la doctora Claudia Narváez trabajó bastante en el tema, en Nicaragua un poco, en Honduras bastante hemos trabajado, lo que mencionaba el doctor Huerta, le dimos el apoyo para abrir de nuevo mercados y otros países. En lo que me quiero enfocar de aquí en adelante con estas diapositivas es comparar un poco las prevalencias de varios países de latinoamericanos y Estados Unidos. ¿Por qué esta comparación, o por qué quise presentar estos datos de esta manera? Típicamente los países latinos tenemos yo no conozco que haya un país latino que haya hecho estudios de prevalencia tan exhaustivos como los ha hecho Estados Unidos o tal vez Canadá, pero los países latinos implementan su reglamentación con base en los datos de Estados Unidos. Y pues en mi opinión eso es un error, ¿no? Porque no sé cuál es la situación real de mi país. O sea, yo no puedo generar una ley diciendo este microorganismo no sabe qué hacer este control o ciertas cosas en la legislación si no sé cuál es la situación actual.
O sea, ¿qué tal si en un país el problema realmente no es E. coli 257, sino que es salmonela? ¿Por qué no enfocar los esfuerzos en salmonela? ¿O qué pasa si en cierto país el problema realmente no es O157, sino es TEX, los otros 6? ¿O qué pasa si esos 6 STECs que Estados Unidos determinó como los principales no son los principales en un país, sino que en otro país van a ser otros? Entonces, esto lo dejo más como reflexión, porque hemos visto estas tendencias. En Estados Unidos, las prevalencias de STEX y de O157 son bastante altas, pero cambian también de acuerdo a la estación. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, hay múltiples estudios y bueno, uno puede ver datos un poquito cambiantes, pero en conclusión las prevalencias siempre son altas. En este estudio del 99 ustedes pueden ver prevalencia de STEX del 72%, en previsceración, esta prevalencia total fue como el promedio general, que incluye materia fecal también del animal. Siempre que analizamos materia fecal, la prevalencia va a incrementar. Previsceración 58% y luego post-procesamiento o después de las intervenciones baja un poco al 10%. Y bueno, ahí podemos ver el otro estudio en el 2011, en carne molida se encontró una prevalencia del 24%. Y así sigue la historia, prevalencias de 72%. Lo podemos ver aquí en este lado de las diapositivas. En este estudio del 2000 realizado por Elder y su equipo de trabajo, ven prevalencias de materia fecal del 28%. Nosotros en Texas Tech hemos hecho estudios en donde, y yo personalmente he hecho análisis, he encontrado hasta 100% de las muestras contaminadas con la presencia de STEX en materia fecal. Y bueno, pues se ve la tendencia de todos modos de que previsceración y postevisceración y posintervenciones siempre tiende a bajar. Se han hecho también estudios comparativos de los 3 microorganismos de mayor importancia, la O157, los 6 STEC y salmonela, comparando estaciones. Aquí resumí, en esta publicación se habla de todas las estaciones y los datos son mucho más extensos. Aquí quise resumir solo para ver la tendencia entre el verano y el invierno, y se ve pues cómo se logra reducir. Revisemos en piel, los datos en piel, qué es lo que, o en cuero, que es tal vez lo que más impacta a las plantas de proceso. Nos hablan de verano, datos de aproximadamente un 73%, y en invierno baja un poco. Entonces es una tendencia que se ha visto, y en muchos otros países hay estudios publicados de países europeos y también igual muestran las mismas tendencias. Entonces, esto es Estados Unidos. Vieron que hay una prevalencia alta de O157, una prevalencia alta de los 6 STECs, tal vez una prevalencia más baja de salmonela. ¿Qué pasa en otros países? Esta es una revisión bibliográfica de Argentina. En Argentina es el país que es reconocido a nivel mundial como de mayor incidencia del síndrome urémico hemolítico, y es a su vez causado por STEX. Entonces, no sé si existe un estudio conclusivo para decir el país de más prevalencia de STEX es Argentina, pero sí hay datos de al menos la enfermedad que es causada por este microorganismo. En el 2006 está este estudio donde se encuentra solamente 4.1% en materia fecal, que es, pues, sorprende un poco estos datos bajos, cuando ya se sabe que es el país con mayor prevalencia. De hecho, hay publicaciones que dicen que el primer aislamiento de STEX se hizo de Argentina. Bueno, hay otros estudios también en este país, hablan de canales antes de tratamiento con un 43% de STEX y de O157, y de los otros STEX de un 58%. En varios estudios encontré que Argentina tiene otro problema, no solamente la prevalencia de los O157 y STEX en el animal, sino a nivel de mercado. Pareciera que hay
esto lo leí en publicaciones porque no hemos hecho directamente un estudio, pero pareciera que hay un proceso como de post-contaminación o de tal vez deficiencia de prácticas para reducir o controlar ese microorganismo, y se ve un incremento de la prevalencia en supermercados. México, también aquí tengo datos entre revisión bibliográfica y datos que hemos nosotros llevado a cabo. De este estudio del 2004 se habla que en México tiene una prevalencia baja de 1.3% de O157, y según lo que está aquí de este paper, lo tomé de la misma publicación, dice: la prevalencia encontrada en este estudio es mucho más baja de lo que se ha reportado a Estados Unidos, y esto puede relacionarse con una baja prevalencia en humanos en México. O sea, según este estudio, ellos asumen que definitivamente la prevalencia de O157 es más baja en México comparada con Estados Unidos. La doctora Narváez llevó a cabo este estudio en el 2013, y en su publicación habla de datos de Salmonella y de datos E. coli. De E. coli O157, ustedes pueden ver la tendencia. Miren Salmonella en piel y Salmonella revisen piel, Salmonella y E. coli O157. ¿Logran ver una diferencia? Entonces, según esto, pareciera que la problemática más alta es en México, en carnes, es Salmonella, según esta publicación. En materia fecal, hasta 90%. En Estados Unidos estos valores no logran ser tan altos, ¿no?, para Salmonella. En México, 5.2% de prevalencia de O157 en materia fecal. Entonces, tal vez puede ser o está relacionado con esta publicación de que pues, es posible que sea más bajo esta prevalencia. Estos son datos junto con este estudio que llevó a cabo la doctora Narváez, el doctor Nelson Huerta, y bueno, y varios estudios que hemos venido desarrollando a lo largo de varios años en México. Una de las cosas que se hizo fue con unas plantas TIF, fue evaluar pues, las condiciones actuales de procesamiento y tomar muestras de E. coli para analizar E. coli, dar sugerencias de mejora y luego ver las condiciones pues, de mejora después de esas sugerencias. Entonces aquí están los datos de Salmonella de pre-intervención y no, esto es pre-cosecha y post-cosecha. Sí, o antes de las intervenciones. Después de que con estos proyectos lo que se hizo, y aquí están los datos de E. coli, también podemos ver que se mejora los conteos o las prevalencias. ¿Qué fue lo que se hizo aquí en México? Fue relativamente sencillo, pero que cuando está trabajando uno con la industria no siempre ellos lo ven. En este estudio se hizo entrenamiento, capacitación, sensibilización al personal y bueno, educación en todos estos temas de inocuidad. Eso fue uno de los puntos fuertes de este proyecto, y se dieron también sugerencias para implementar tratamientos como intervenciones antimicrobianas. Una de las cosas que se cambió también con estas plantas es que ellos lavaban ¿cómo se llama en español? Hoof, la pata, que se hacía como un lavado de la parte esta de la pata, ¿el qué? La pezuña, el hoof, digo yo. La pezuña se lava, y esto fue uno de los cambios para esta empresa. O sea, se les recomendó no lavarla porque hemos visto en varias plantas y en varios países, no recuerdo, tengo una foto ahí de esto, que se lavan los animales antes de entrar, y esta agua de lavado lo que hace es que escurre a lo largo del cuerpo del ganado bovino y homogéneamente distribuye el patógeno. Entonces, si los lavados no se hacen apropiadamente, y apropiadamente es aspirar
y el agua, aplicar vapor, o sea, esterilizar después de ese lavado. Si no hacen apropiadamente, lo que se está haciendo es diseminar por todo el cuerpo del animal estos microorganismos. Y bueno, esto fue lo que se logró en México y los datos lo muestran. En Nicaragua y en Honduras también, estudios, se hizo lo mismo, más o menos el mismo ejercicio, se visitaron las empresas, se les dio capacitación. Uno no creería que el impacto de la capacitación logra mejorar sustancialmente las prevalencias de estos microorganismos. Así que bueno, cuando llevamos a cabo estos estudios, pues logramos ver mejoras y los datos, después de todo el trabajo que se hizo con ellos, los datos ya muestran una reducción de estos microorganismos. Se habla de presencia en piel esta es en Honduras y esta es Nicaragua, en piel de un 11.9% de E. coli O157 y no O157, y va bajando a medida que va avanzando en el proceso, previsceración y luego post-intervención, pues se logra reducir. Lo mismo aquí. En Nicaragua, un 78% más o menos a 95% de prevalencias, y luego, perdón, yo estoy leyendo el número que no es. No, sí, ese es el dato. Ese es el dato. 78% a 7% y baja bastante entre un 0 y 7%, o sea, demostrando que las intervenciones sí son efectivas. De estos datos de Nicaragua y Honduras, en promedio pues encontramos estas prevalencias de E. coli no O157. Según estos datos, las más predominantes, los serogrupos más predominantes son O26, O121 y O45. Esto cambia muchísimo entre planta y planta y cambia mucho también entre país y país. Entonces, como conclusión de estos estudios previos, no es conclusión de la presentación, todavía tengo otras diapositivas. Estos datos están demostrando que aplicar las intervenciones sirve para reducir los patógenos, que trabajar con los empleados muy de cerca, capacitarlos, sensibilizar y hacer mejoras en los BPMs básicas, en las condiciones de proceso básicas, realmente que logran sustancialmente reducir la prevalencia de estos microorganismos patógenos. ¿Cómo estoy de tiempo? 9:34, creo que tengo tiempo. Entonces les voy a mostrar aquí los datos de estos últimos dos proyectos, Honduras y Colombia. En Honduras es un proyecto que todavía está andando, ya casi terminarlo. Hemos hecho colección de muestras en plantas que exportan y plantas pequeñas que no exportan, y pues sí se logra ver una diferencia importante, ¿no? Estos son puntos de muestreo, las ubicaciones de las plantas. Estudios previos en Honduras, realizados por Texas Tech, nos muestran que en STEC, en Honduras, y aquí estamos hablando de los no O155, se ha encontrado una prevalencia de hasta un 98% en piel. Y bueno, luego ya baja después de los tratamientos. Y salmonela es 1.6. ¿Recuerdan los datos de México? Entonces, por eso el punto que les ponía yo al principio, sí es cierto que Estados Unidos ha desarrollado muchas publicaciones y tiene muchos estudios, pero es útil seguir los lineamientos de un país que ya tenga un sistema de vigilancia y regulación y normas, pero no podemos necesariamente implementar las estrategias en cada país con base en los estudios del otro país, y ahí lo están viendo ustedes. Bueno, y esto es pues mostrándole un poco datos que hemos encontrado, prevalencias de cada uno de los serogrupos. Esto pues nos muestra que todas las muestras contenían, todas las muestras que fueron positivas tenían O103, todas las muestras positivas
tenían O45 y así como lo presenta el gráfico. En el otro punto de muestreo o toma de muestras encontramos O26 un poco más alto, O121 que no estaba presente en el otro, O103 sigue siendo 100%. Entonces esto cambia un poco entre temporada, tipo de planta, estación, época del año. O157 comparado con STEX es muy bajita y en algunos casos inexistente en las plantas que muestramos, al menos en las muestras. No quiero decir que O157 no existen en Honduras porque eso no es cierto. En las muestras que tomamos no encontramos mucho O157, pero sí bastante de los STEX. Y de nuevo esto pues nos tiene que dejar una reflexión en cuanto a hacia qué microorganismos tenemos que encaminar nuestros esfuerzos. Bueno, esto es lo mismo que ya acabo de presentarles. Se hicieron también muestreos para verificar condiciones de higiene y apoyar pues en el tema de capacitación en Honduras. Y dentro de estos muestreos pues tomamos muestras de hisopados para detectar STEX, no O157, Salmonella y E. coli O157 en estos puntos. Pisos, mesas, que lo tengo repetido, bueno, drenajes. De nuevo, estas muestras no las tomamos porque haya una legislación que lo pida. De hecho, la legislación en Estados Unidos no pide ni siquiera sugiere que se muestre en superficies para encontrar estos patógenos. ¿Por qué? Porque si ustedes muestrean una superficie, bueno, sea o no la justificación buena, pero si ustedes muestran una superficie de contacto con producto no intacto y encuentran O157, ese producto se considera adulterado, independientemente que haya sido en la superficie y no en el producto, porque se asume que la superficie tocó el producto o el producto tocó la superficie. Entonces, por esa razón las empresas no enfocan su esfuerzo tampoco en esto, sino esfuerzos más en implementar las intervenciones. Pero bueno, con esto lo que queríamos era mostrarle a las plantas, mire cuál es su situación actual respecto a estos patógenos. Se hizo también un proceso de educación, de capacitación y se logró también hacer una mejora. En Colombia, y aquí ya casi para terminar, el proyecto de Colombia es un proyecto bastante grande, todavía estamos desarrollándolo, son 4 muestreos, nos falta un muestreo, son aproximadamente 1.500 muestras en todo el país y el mapa lo que nos muestra es las zonas ganaderas y las zonas de muestreo, es decir, básicamente estamos colectando en el 90% de la zona ganadera del país y de las principales plantas productoras de carne del país. No incluimos los rastros chiquititos y estos no están incluidos en el proyecto porque queríamos hacerlo más bien homogéneo. Aquí en la foto pues pueden ver la recolección de muestras. En este proyecto hemos hecho 3 puntos de muestreo, hisopado en piel o en cuero, para ver presencia de cómo entra el animal a la planta de sacrificio, materia fecal que es tomada exclusivamente de cada animal o canal, y esto lo que nos dice es cómo está realmente cada uno de los animales, la prevalencia real, y luego ya canales después de la intervención. E. coli O157, este proyecto inicialmente consideró O157 y Salmonella, y la verdad que fue más por razones de presupuesto que otra cosa. No había presupuesto para incluir los STEX porque estos análisis son costosos. Y empezamos a encontrar prevalencias muy bajas de O157, tanto en época de lluvia como en época seca. Aquí vemos época de lluvia y época seca. Hay varias publicaciones llevadas a cabo en Latinoamérica en donde hablan incluso de estaciones climáticas, verano, invierno. Nosotros no tenemos verano, inviernos, pero seca, lluvia. Y aquí ven que las prevalencias tienden a ser más altas en época de lluvia que en época seca, que es esperado, ¿no? Porque hay más, tal vez, distribución o proliferación, se facilita más la proliferación de los microorganismos, pero son relativamente bajas las prevalencias.
Luego, después de haber visto esta tendencia, se lograron conseguir recursos para hacer algunos análisis de STEX en materia fecal. Y lo curioso, y creo que me voy a extender 2 minutos más si me permiten, lo curioso de esto es que en Colombia, siendo yo colombiana, mis compatriotas juraban que allá no existían las STEX. La semana pasada estuve en Brasil y ellos juran que allá no hay O157. Bueno, y los colombianos me juraban que allá no existía STEX. Y yo, bueno, pues no conocen cuál es la situación. Entonces, después de estas conversaciones, después de ver que casi no había O157, logré conseguir un presupuesto pequeño. Hicimos unas muestras de materia fecal y miren los datos. Ahora, más, digamos, impactante aún. Son pocas muestras que, bueno, hasta aquí ya tengo más muestras, pero hasta esta presentación, estas son las que había alcanzado a analizar. De las muestras tomadas, esto es por región, digamos que más o menos un 70% de las muestras fecales contienen STEC, no O157. Y habíamos visto que O157 era mucho más bajita. Pero aquí hay otra cosa interesante. El método que usamos, que se llama el método VAX, nos permite identificar los genes de virulencia que les mencioné al principio, STX y el EAE. Cuando se analizaron las muestras, el método, el equipo nos dice, tienes 69, o sea, es positiva o negativa para STEC. Pero también nos dice, es negativa para STEC, pero tiene el gen STX. Esta técnica, para que les dé un positivo, el equipo como tal, tiene que identificar los dos genes en la misma muestra, EAE y el STX. Si los dos genes no están presentes al mismo tiempo, el VAX no arroja un resultado como positivo. Entonces, esto es lo que tenemos. Pero si ustedes ven aquí, la prevalencia de STEX, de STX del gen en las muestras es alrededor del 100%. O sea, casi el 100% tienen el gen STX y este gen también está asociado a enfermedad. En las publicaciones pues se discute que la enfermedad más grave ocurre cuando hay la combinación de los dos, pero también cuando hay solo el STX hay enfermedad. Entonces esto impacta bastante, ¿no? Y una vez más, los estudios de prevalencias o de líneas base en los países son supremamente importantes para establecer las medidas de control propias del país. Bueno, esto resume más los mismos datos que creo que tal vez no es necesario discutir, pero igual pues nos está mostrando las prevalencias bajas en temporada seca, más altas en temporada lluvia para Salmonella y para E. coli 157. Entonces ya como reflexión y ya terminando con esta presentación, ¿cuál es la situación en países latinoamericanos? En todos los países, otra cosa que hice para cuando preparé esta presentación es que todos mis contactos en todos los países latinos les pedí que me mandaran la legislación de su país. Me conseguí la legislación de México, de Venezuela, de, bueno, etcétera, de toda Centroamérica. HACCP es una exigencia en todos los países. Solo los que exportan se enfocan en los STEX porque Estados Unidos lo pide y los que no exportan van, digamos, los gobiernos están tratando de trabajar en STEX también porque lo han leído en papers que Estados Unidos los tiene, pero no porque conozcan su situación actual. Otra problemática es que no, en los países latinos no se encuentra mucha disponibilidad por parte de las empresas de equipos de muestreo y de análisis, y eso dificulta también que se tomen datos. Las inspecciones en Latinoamérica están muy enfocadas, de acuerdo a lo que he visto, en el cómo y no en el qué. Es decir, es muy común, lo he visto, voy a hablar de mi país. Bueno, lo he visto en otros países que el inspector va más a recomendar, por ejemplo, pinta la pared, repara el piso, pero no van al problema realmente, como a la profundidad del problema y dejar que la empresa lo solucione como la empresa lo considere. Y eso hace que haya un desgaste
tal vez inapropiado. Entonces, ya para terminar como reflexión, y esta es mi última diapositiva, es importante entender que independiente que existan muchas publicaciones que son muy valiosas en países desarrollados, hay que entender que en nuestros países las prevalencias van a cambiar porque depende de la ecología del microorganismo, depende de las condiciones climáticas y depende de las prácticas del país, los tipos de dieta, etcétera, etcétera. Y pues hay que revisar bien la legislación nuestra en cada país y ver hasta qué punto nos podemos hacer una comparación. Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias. Tenemos escasos 5 minutos para preguntas. Por ahí están los micrófonos. Gracias. Gracias, Alejandra. Muy interesante. Oye, ¿por qué creerías que el 157H7 aquí no tiene una alta prevalencia? Sabes que nos hemos venido preguntando eso, es mi opinión personal, no estudiada ni nada, es que es un factor ecológico. Es lo que yo pienso, es un factor ecológico, como digamos que tienes animales mayores, digamos, hay venados en Colombia, perdón, hay venados en Estados Unidos, en Colombia no hay venados. Hay tigres en África, en otro país no hay tigres. Así lo asocio yo, lo asocio como que desde el punto de vista de los microorganismos también debe haber un factor ecológico que influye eso. Es mi opinión. No sabría, pero es la distribución. Igual, o sea, pienso que es un factor ecológico. Cuando digo ecológico es que simplemente existe, es endémico del país y las mismas prácticas hacen que tal vez se disemine. Muy interesante la data que has presentado, muy buena presentación. Gracias. Mi pregunta es, de la data en Colombia, donde muestras que hay hasta un 100% de XTEC, de STX. De la presencia de la toxina, ¿cierto? Sí, de la chigatoxina. ¿Ustedes enfocaron el diagnóstico solamente para las 7 o las 6 o están solamente detectando toxina que puede ser cualquier otro serotipo diferente a esos 6? Para esos datos donde estaba la tabla que muestra casi 100% de la toxina STX, se usó el VAX System, que es solo para los 6 serogrupos, porque el VAX System, ¿te acuerdas que maneja aparte O157 y aparte los STEX? Y para el O157, el VAX System no le dice a uno si está el STX o el EAE, sino que se enfoca en otros genes típicos de los 157. Entonces la respuesta es, fue ese diagnóstico es solo para los 6 STEX, materia fecal, usando el VAX System. ¿Eso te respondo a tu pregunta? Sí, estaba preguntándome si puede ser que tengan otros serotipos de COVID que claro. tienen la chigatoxina. Eso es lo que... Y ya tendría que hacer más trabajo para ver qué serotipo es. Exacto, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que hay otros serotipos que desafortunadamente no tenemos los equipos disponibles allá en Colombia, porque este estudio, muchos de estos estudios que ustedes vieron que ha hecho Texas Tech, lo que hacemos es que vamos al país, colectamos la muestra, importamos la muestra a Estados Unidos y analizamos. Claudia hizo eso cuando estaba trabajando con nosotros. Para Colombia la situación fue diferente. Colombia tiene el problema de la enfermedad de la aftosa. Y no nos permiten ingresar muestras. Una cosa es la exportación de carne, pero traté por todos los medios posibles, moviendo las pocas influencias que tengo a nivel de gobierno, menos que tenga muchas, pero hice mi intento. No fue posible que me dejaran ingresar muestras, ni siquiera provenientes de Colombia. Entonces, ¿cuál fue la dificultad? Que como no me pude llevar las muestras a Estados Unidos, estoy limitada al diagnóstico. No tengo, hubiéramos podido hacer PCR para identificar otros serogrupos, que eso hubiera sido interesante. Y eso es lo que yo pienso, que hay otros serogrupos. Y el otro problema también grande que hemos tenido con Colombia, con Honduras y bueno, muchos, es que aislar el microorganismo es muy difícil. Yo no sé si aquí hay alguien que trabaja con estos microorganismos, pero en el mismo Colombia lo encontramos. VAX nos dice que está presente, VAX el equipo,
Pero cuando ya tratamos de aislar la colonia para poder hacer más estudios a esa cepa, es muy difícil aislarla y recuperarla. Entonces eso también nos ha limitado. Rapidito nada más. ¿Tienen contemplado hacer algunos estudios de genómica comparativa de las E. coli de las que han logrado recuperar de distintos países latinoamericanos y de Estados Unidos para ver más a fondo si existe esa influencia del nicho ecológico? Sí hay la intención con el de Colombia particularmente, porque el de Colombia, digamos que de cierta manera tengo 100% de control sobre los datos. Estamos aislando las cepas de Colombia y ya tengo contacto para hacer pues al menos convenio verbal con una universidad en Estados Unidos para importar las cepas sí las puedo importar y hacer estudios genéticos, a ver qué podemos encontrar ahí. La dificultad es que llevamos más o menos 1000 muestras. De las 1000 muestras, no sé, voy a estimar que tal vez 600 tengan los STECs. Tendré 80 aislados, que es muy difícil. Entonces, pero sí queremos hacerlo. La doctora va a estar todo el día de hoy, así si hay más preguntas pueden acercarse, ella es muy asequible. Pero tenemos que darle paso a los trabajos libres. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias.